La otra derivada que podemos intentar hacer es esta, es un cociente, entonces es la parte de abajo sin derivar por la derivada de la parte de arriba, solo que la parte de arriba es una resta y esta es un cociente. Entonces tenemos 0 menos el primer término sin derivar por la derivada del segundo término, más la derivada del primer término por el segundo término sin derivar. Esto solo es la parte antes de la recta, de la resta de la regla del cociente. Ahora, es el término de abajo derivado. La derivada de x más e a la x es 1 más e a la x por la parte de arriba sin derivar, 1 menos x e a la x, todo dividido, x más e a la x al cuadrado. Aquí la parte complicada es el álgebra, que me va a quedar x más e a la x multiplicado por, de una vez voy a hacer este cambio de signo, menos x e a la x menos e a la x. Esto va a ser menos, voy a hacer esta multiplicación, 1 por 1, 1, 1 por menos x e a la x, menos x e a la x, e a la x por 1, más e a la x por esto, lo que me da menos x, e a la x por e a la x, e a la 2x, pero con una resta. Entonces voy a multiplicar esto que está acá, lo que me va a quedar x menos x al cuadrado, e a la x, menos x e a la x, más, no, menos, perdón, menos x e a la 2x, por la misma regla que usamos acá. Y el último me quedaría menos e a la 2x, menos 1, más x e a la x, menos e a la x, más x e a la 2x. Todo esto dividido x más e a la x al cuadrado. Esto se puede tratar de simplificar encontrando los factores comunes. Como ya no tengo espacio, traten de hacerlo. Al final el procedimiento más importante es este, donde ustedes ya aplicaron toda la regla. En algunos casos es más fácil hacerlo, en otros casos es más difícil encontrar el factor común. Otro ejercicio interesante podría ser x al cubo menos 2x raíz de x partido x. Entonces aquí tenemos otra vez la regla del cociente. Es el primer término sin derivar por la derivada de arriba, que es una resta. Es una resta que es un poco complicada por tener un cociente acá, un producto acá. Entonces tenemos la derivada del primer término de la resta, 3x al cuadrado, menos, ahora la derivada del segundo término de la resta, que es en sí un cociente. Entonces es el primer término derivado, en este caso es la derivada de 2x es 2. Si se dan cuenta ya no estoy usando el signo menos porque lo dejé afuera, por el segundo término sin derivar, más el primer término no derivado, por la derivada del segundo término, que si ya saben cuál es 1 partido 2 raíz de x. Esto solo es la primera parte de la resta de la regla del cociente. Y ahora para la segunda parte es el término de arriba sin derivar por la derivada del término de abajo que es 1. Todo dividido x al cuadrado, pero no lo pongo para poder ampliar esto. Entonces me queda x por 3x al cuadrado menos 2 raíz de x menos 2x por esto que está aquí. Esto 2 lo puedo cancelar con este 2. Menos, como va a ser multiplicado por 1, no importa, entonces me queda menos x al cubo más 2x raíz de x. Ahora voy a multiplicar por esta x que me faltaba multiplicar acá, que era la primera x sin derivar, lo que me queda 3x al cubo menos 2x raíz de x menos x al cuadrado dividido raíz de x. Aquí junté el x con el 1 y la raíz de x que estaba abajo y el menos que no se había cancelado con el 2.
y x por x, x al cuadrado, menos x al cubo, más 2x raíz de x. En este caso se cancela 2x raíz de x positivo con 2x raíz de x negativo, y me va a quedar factor común x al cuadrado. Entonces, cuando haga factor común x al cuadrado, me va a quedar 3x menos 1 partido raíz de x. ¿Por qué? Porque voy a cancelar x cuadrado partido x cuadrado 1 y queda lo de abajo, menos factor común de x al cubo, me queda x, lo que voy a poder simplificar un poco más como 3x menos x, 2x menos 1 partido raíz de x. Y esta que está acá, al final sería la derivada. Otro ejercicio ya con alguna trigonométrica, f de x es igual a cotangente de x partido e a la x. Aquí tenemos un cociente. La función no es una cadena porque el argumento de cotangente es un argumento simple y el argumento de e es un argumento simple. Entonces es simplemente la regla del cociente sin cadena. Esto se puede complicar y lo podemos intentar después. ¿Qué pasa si lo pongo como una cadena? En este caso tengo cotangente de x, lo que me da la derivada del denominador sin derivar, la función del denominador sin derivar, por la derivada del numerador. La derivada de cotangente de x es menos cosecante al cuadrado de x, menos la función de arriba sin derivar, por la derivada de la de abajo, que es e a la x. Todo dividido e a la x al cuadrado. Entonces, arreglando esto un poco, me queda e a la x menos e a la x cosecante al cuadrado de x menos cotangente de x por e a la x, todo dividido e a la 2x, porque multiplico x por 2, e a la 2x. Entonces aquí básicamente mi factor común va a ser, como son los dos negativos, les voy a hacer factor común menos e a la x, lo que me va a dar menos e a la x dividido menos e a la x, simplemente cosecante al cuadrado de x, e a la x con el signo negativo dividido menos e a la x del factor común, más cotangente de x dividido e a la 2x. Entonces ahí ya van a poder ustedes, y si entienden que el original estaba al cuadrado y el de acá que me quedó de factor común está a la 1, entonces simplemente pueden eliminar esto con esto y les queda menos cosecante cuadrado de x más cotangente de x partido e a la x. Y eso sería la derivada de la función. Ahora este cambio que voy a hacer acá les va a parecer útil, o espero que les parezca útil, porque si lo pongo, era más cotangente, pero en lugar de poner x pongo x más 1 dividido e a la x menos 3. Entonces tengo ya una cadena complicada. ¿Por qué? Porque voy a tener dos reglas de la cadena. En este caso, si yo usase la regla del cociente, lo primero que me dice es el primer término, el término de abajo sin derivar. Entonces ahí no tengo problema por la derivada del término de arriba. Pero la derivada del término de arriba es una regla de la cadena. ¿Y cómo voy a entender esa regla de la cadena? Como la función exterior f de b va a ser cotangente de b, y la función interior b a la x va a ser x más 1. Ahora, la regla de la cadena me dice que la derivada de esto es la función exterior derivada. En este caso me queda menos cosecante valuada en la función interior sin derivar, x más 1, multiplicado por la derivada de la función exterior. La derivada de x más 1 es 1. ¿Sí? Me queda esto. Entonces, es eso lo que va acá.
porque en la regla del cociente tenía que ser la derivada de la parte de arriba, y eso es lo que estoy haciendo, pero por medio de la regla de la cadena. Esto se pudo haber complicado más, en este caso quedó igual, pero si hubiera sido x al cuadrado hubiera quedado algo distinto, porque esta derivada hubiera sido, por ejemplo, 2x. Entonces hubiera quedado menos 2x cosecante, ya vieron por dónde voy. Entonces, esto es simplemente la primera parte de la regla del cociente antes de la resta. Ahora tengo la parte de arriba sin derivar, cotangente de x más 1. Y ahora cuando voy a hacer esto, tengo la derivada de la parte de abajo. Pero la parte de abajo no es una función con argumento simple, es una función con argumento que se resuelve con cadena, en donde la función externa va a ser e a la b y la función f de b, perdón, y la función interna b de x va a ser x menos 3. Entonces la regla de la cadena me dice que para poder usar esto, es la derivada de la función externa, que es e a la b, valuada en la función interna original. Entonces tengo e a la x menos 3 multiplicado por la derivada de la función que está acá, la función interna original, lo que me da 1. Entonces me vuelve a dar e a la x menos 3. Y aquí ya simplemente resuelvo y divido entre e a la x menos 3 al cuadrado. Solo quisiera que vean el resultado, que si esto hubiera sido x al cuadrado. Si esto hubiera sido x al cuadrado, no hubiera sido tan fácil como se vea, para que no se confundan que siempre va a pasar lo mismo. Si esto hubiera sido una función más complicada, en este caso x al cuadrado y esto x al cubo. Entonces, a la hora de hacerlo de la cadena que les hice acá, cotangente de b, cuando estoy haciendo esta parte de la regla del producto, me hubiera quedado aquí x al cubo, esto hubiera sido exactamente igual, pero cuando hubiera hecho la derivada de la función externa, menos cosecante, perfecto, valúa la función interna original, x al cubo más 1, por la derivada de la función interna, ahí ya no hubiera sido 1, se hubiera convertido en 3x al cuadrado. Entonces ese 3x al cuadrado tendría que haber ido acá, o sea, menos 3x al cuadrado cosecante de x más 1. Entonces ahí ya cambia un poco cómo se ve, y que no siempre es igual. Ahora esto hubiera sido igual menos la función de arriba sin derivar, me hubiera quedado cotangente de x al cuadrado más 1 por la función de abajo derivada, pero esto ya no hubiera sido x menos 3, hubiera sido x al cubo menos 3, lo que me hubiera dado que la derivada que va acá, que fue 1, porque al final la derivada de x menos 3 original era 1, esa derivada hubiera sido 3x al cuadrado. Entonces me hubiera dado 3x al cuadrado e a la x menos 3. Entonces solo para que vean de que no siempre es que quede lo mismo cuando tengo una cadena. Esto no era una función simple, porque tenía una función dentro de otra función. Entonces, eso creo que es una buena idea para que vayan repasando. Pero ahorita que me queda un poco de tiempo en este video antes de hacer el tercero, esto es una función simple, esto no. 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 Las que están aquí abajo, o sea, esta, 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 esta y esto, necesitan de la regla de la cadena.